Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. En esta noche les hablaremos de la NIC 10, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Somos el grupo B2 y está conformado por Wilson, Ana María, Luis Alberto, Jocelyn, Wendy, María Beatriz y su servidora, Linda. Iniciaremos con lo que es el objetivo. El objetivo de la NIC 10 es predescribir cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Estos hechos pueden ser favorables o desfavorables. Asimismo, está la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación y también los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La norma también requiere que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. También tenemos lo que es el alcance. El alcance es la contabilización e información a revelar de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Gracias, compañeros. Continuando con la explicación de la norma, esta define que el ajuste de evidencia de las condiciones existentes en el periodo sobre el que se informa. La revelación indica que condiciones que surgen después del periodo sobre el que se informa y los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que son todos aquellos eventos, ya sea favorables o desfavorables, que se han producido entre el periodo de que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. ¿Cuándo se considera que es la fecha de autorización de los estados financieros? Pues prácticamente este será el día en que el Consejo de Administración o directorio de la empresa o en su defecto la Como bien lo explicaba quien me antecedió, dependiendo en este caso de la estructura administrativa de la entidad, va a depender también la formulación, la divulgación o ya sea la autorización de los estados financieros para su debida publicación. Vamos a ver un ejemplo de cuando la entidad, en este caso, presenta estados financieros a los propietarios para ser aprobados. En este caso, al Consejo de Administración o al órgano de gobierno, podríamos decir, quien es el encargado de poder revisar y poder autorizar la autorización de los mismos para su debida publicación. Vamos a ver estas fechas. Acá hay un ejemplo cuando la gerencia, ¿verdad?, elabora en este caso un borrador en fecha 28 de febrero de 2022. Siempre, ¿verdad?, tomando en cuenta, ¿verdad?, que la información que se está presentando en esta fecha es hasta el 31 de diciembre de 2021, o sea, del año, del ejercicio del año anterior, ¿verdad? Seguidamente, cuando la gerencia trabaja este borrador en esta fecha, se lo traslada en este caso al consejo o ya sea al órgano administrativo para que ellos pues lo analicen, lo revisen y lo autoricen, ¿verdad? Y en este ejemplo está que el 18 de marzo de 2022, en este caso el consejo administrativo, ya sea el órgano de gobierno, revisó. Continuando con nuestra presentación, ahora veremos otro ejemplo que nos da la NIC 10 y dice que cuando la gerencia está obligada a presentar a miembros no ejecutivos o al Consejo de Supervisión. ¿Qué es el Consejo de Supervisión? Pues es todo miembro que no tiene una injerencia diaria en la gestión de la empresa, pero sí ayuda a planificar la misma. Y lo vamos a ver ahora en esta pequeña línea del tiempo que nos marca la NIC 10.
y empezamos con la fecha 18 de marzo del 2023 y dice que la gerencia de una entidad autoriza los estados financieros para que sean presentados a su Consejo de Supervisión. El 26 de marzo del mismo año, el Consejo de Supervisión aprueba los estados financieros. El 1 de abril, los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados. El 15 de mayo, los accionistas aprueban los anteriores estados financieros y el 7 de mayo se registra en el. Entonces, esta línea del tiempo lo que nos indica es que todos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa se incluirán todos los eventos hasta la fecha en que los estados financieros quedan autorizados para su publicación, aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del resultado o de otra información financiera. En este ejemplo, la fecha que debemos tomar es el 18 de marzo porque es cuando la gerencia autoriza que los estados financieros sean presentados. Y continuamos con nuestra presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Ana María Jarquín y yo les voy a explicar sobre el reconocimiento y la medición. Nos vamos a ir al punto de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que aplican ajuste. La norma requiere que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros para que estos reflejen los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que apliquen ajuste. En este caso, se requiere que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o reconozca partidas no reconocidas con anterioridad. Para ello, la norma nos da unos ejemplos. La resolución de un litigio posterior al periodo sobre el que se informa que confirma que la entidad tiene una obligación presente y la norma indica que se deberá ajustar el importe de cualquier provisión reconocida sobre este litigio de acuerdo con la ley 37 o se deberá realizar una nueva provisión. También el deterioro del valor de un activo. Aquí nos da dos ejemplos en el cual debemos considerar sobre la quiebra de un cliente que ocurre después del periodo del que se informa o la venta de los inventarios después del periodo. También nos da el costo de activos adquiridos o el importe de ingresos por activos vendidos después del periodo o al final del periodo del que se informa. Tenemos la participación en las ganancias netas o de los pagos por incentivos si al final del periodo sobre el que se informa la entidad tiene esta obligación, ya sea de carácter legal o implícita, y deba efectuar estos pagos como resultado de los hechos anteriores a esa fecha. Y este que es el punto importante cuando hay un descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros están incorrectos. Continuando con el tema de reconocimiento y medición, la norma nos habla acerca de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Para ello, la norma nos indica que una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes. Por ejemplo, la norma nos habla de la reducción en el valor de mercado de las inversiones que ocurre entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Este ejemplo nos lo da la norma porque nos indica que la caída en el valor razonable no está normalmente relacionada con las condiciones de las inversiones al final del periodo sobre el que se informa, sino refleja circunstancias que se dan en el periodo siguiente. Por lo tanto, la entidad no debe de ajustar los importes previamente reconocidos en sus estados financieros para estas inversiones. Sin embargo, es importante mencionar que pudiera ser necesario revelar información adicional en función de lo establecido en el párrafo 21 de esta misma norma, en el cual nos indica que si bien es cierto, existen hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes, hay algunos hechos que por su relevancia y por su materialidad requiere que se comuniquen y se revelen a los usuarios de la información financiera. Para ello, la norma nos indica que la entidad revelará la información como la naturaleza del evento y una estimación de sus efectos financieros o bien un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar esta estimación
sobre cada categoría significativa de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes. Dentro de estos podemos mencionar algunos ejemplos que nos da la norma en el mismo párrafo 21, como una combinación de negocios importantes que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se informa, el anuncio de un plan para discontinuar definitivamente una operación, compras de activos significativos, incluso la destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo sobre el que se informa. Recordemos que esto es importante porque la no revelación de la información podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que tienen los usuarios de esta información financiera. 12 de dicha norma, si después del periodo sobre el que se informa una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de los instrumentos de patrimonio, según lo que establece la Ley 32, instrumentos financieros, dice que no se reconocerán como un pasivo a la fecha de los estados financieros. Ahora bien, según el párrafo 13 de esta misma norma, dice que si después de la fecha del balance se acuerda distribuir dividendos, pero antes de los estados financieros hayan sido formulados, los dividendos no se reconocerán como un pasivo a la fecha del balance porque no se supone una obligación. Y los dividendos se revelarán en las notas de los estados financieros según la NIC 1. Aquí tenemos un ejemplo de una compañía donde la compañía A distribuye dividendos al final de cada cuarto a sus accionistas. Al fin del año, A pagado todos los dividendos después de la fecha de los estados financieros y antes de la emisión de los estados financieros se registra un ajuste que reduce las reservas de las distribuciones de los dividendos como un resultado de descubrir un error. La reducción de esta en reservas distribuibles reduce las reservas debajo del nivel en el cual puede ser pagado los dividendos. La pregunta a este caso es que si en este evento se requiere un ajuste, y la respuesta es sí, ya que requiere un ajuste en el resultado de un error. La devolución de los dividendos debe verse como un evento que requiere ajuste, ya que proporciona evidencia de conducciones que existirán a la fecha de los estados financieros. Gracias por su